Bueno, vamos a empezar con la clase de la respuesta en baja frecuencia de un amplificador operacional BJT. Ya hemos visto ejercicios previos acerca de el análisis de la frecuencia y podemos observar que normalmente todo sistema puede tener una frecuencia baja, filtro pasa altas, un filtro pasa bajas, y podemos tener un ancho de banda de acuerdo a este tipo de filtros. Los circuitos electrónicos en su totalidad tienen un ancho de banda. Ustedes por ahí han oído que amplificadores operacionales que tienen cierto ancho de banda, ciertos antenas que tienen un ancho de banda, y normalmente casi todos los circuitos electrónicos tienen un determinado ancho de banda donde su empleo o su función es común o óptima, porque podemos ver aquí en este caso de que aquí sí tenemos una ganancia, pero conforme tenemos una entrada, pues la ganancia es menos, y si vamos a una frecuencia muy elevada también la ganancia es menos. Esto ya lo habíamos visto o lo han visto ya en algunas otras materias. Entonces creo que gráfica la pueden entender como en frecuencia y su ganancia en voltaje. En los transistores sucede lo mismo. En los transistores tenemos dos ganancias, una que es una ganancia, en baja frecuencia, y una ganancia en alta frecuencia. Ahora lo primero que vamos a hacer es calcular la ganancia en baja frecuencia, ¿sí? Para esto vamos a ver las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces vamos a ver la respuesta en baja frecuencia de un amplificador, ¿no? Entonces tenemos el amplificador BJT, que es el que hemos estado manejando, ¿verdad? Aquí este es el que manejamos y bueno, vamos a proceder. Normalmente tenemos esta configuración, que es la configuración muy conocida, que es la configuración por divisor de voltaje, y tenemos tres capacitores, ¿no? Aquí podemos observar que tenemos el capacitor de entrada, el capacitor de salida y el capacitor en el emisor o de polarización. Estos pues ya los hemos visto con anterioridad en alguna de las simulaciones, y tenemos también ciertas características, ¿no?, que vamos a ver más a continuación. Nosotros sabemos también que tenemos una impedancia de entrada, ZI, ¿verdad? Tenemos una impedancia de salida, ZO, y que también en este caso este circuito tendrá una impedancia, ¿no?, que sería ZE. Ok, bueno, esto ya lo hemos visto, pero lo más importante ahorita son estos capacitores y que tenemos una respuesta en baja frecuencia. Ok. Lo primero que podemos observar, aquí tenemos nuestro circuito, tenemos nuestra resistencia de la fuente que normalmente aquí nos suministra el audio o la señal, y nuestra impedancia, ¿no? Que podemos observar claramente nuestra impedancia, el capacitor y la resistencia. Esto lo podemos resumir en este circuito. Aquí podemos ver que nosotros tenemos la resistencia de la fuente, el voltaje de entrada, que normalmente es de milivolts, por ahí hemos visto en las simulaciones, el capacitor también de entrada, y tenemos aquí la impedancia del sistema, o en este caso se denomina RI, que también es igual a ZI, ¿no? O sea, para que no tengamos ninguna confusión, RI es igual a ZI, ¿no? Nada más por cuestiones de nomenclatura del libro estoy dejando RI, y más adelante veremos cuál es la diferencia, ¿no? Entonces este sistema, si ustedes lo pueden ver, se divide en RS, RI y ZS. Si yo tuviera este sistema, digamos, en
en corto, digamos, más pequeño, sé que RS, pues puedo sumarlo a RI y con este capacitor. Y si se acuerdan de la fórmula de la frecuencia de un circuito RC, nos dice que la fórmula de la frecuencia, ¿verdad?, o de corte es 1, 2, pi, RC, ¿no? Esta fórmula pues la hemos observado, ¿verdad?, continuamente, 2 pi, y R, pues R corresponderá al valor de la suma de estos dos resistencias y de este capacitor. Entonces aquí podemos tener la frecuencia de L. Aquí la L significa low o frecuencia baja. Entonces podemos decir que la frecuencia de este sistema es igual a 2pi RS. RS corresponde a la resistencia de la fuente, ¿verdad? Y R1 corresponderá a la impedancia. CS corresponde al capacitor que tenemos en esta parte, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a qué corresponde RI? Pues RI corresponde al paralelo, podemos verlo aquí, corresponde al paralelo de la resistencia 1 entre la resistencia 2, o el circuito Thevenin, o el divisor de voltaje, ¿verdad?, más el paralelo de HIE o beta RE. Aquí podemos tener dos tipos de parámetros. En los parámetros H tenemos que sería HIE, ¿verdad? O por parámetros RE, ¿sí? Beta veces RE. Les sugiero que le echen una repasada a los parámetros RE. Ahí en su carpeta dejé una presentación acerca de los parámetros RE, ¿sí? En este caso pues no es tan indispensable, ¿verdad?, que ustedes los estudien tan a fondo, pero sí es importante, ¿verdad?, que le echen una repasada, ¿no? Sí, ok. Entonces, pues ya podemos nosotros determinar la frecuencia, pero ya sabemos cuánto vale RI1 de los parámetros RE, ¿no? Entonces, lo primero que nos surge aquí la duda es, pues, ¿cómo calculo RE si el profesor me ha enseñado con los parámetros HE? Bueno, pues esto lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿no? Con la siguiente manera, los parámetros HE corresponde al parámetro HIE que nosotros hemos visto. Ya ustedes se acuerdan que estos parámetros HIE pues vienen de los parámetros H y que los podemos ver en las hojas de datos, ¿no? Para este caso pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Tenemos aquí que prácticamente en esta función, ¿sí?, este parámetro HIE es igual a beta veces RE, como lo marca aquí esta parte, ¿no? O sea, aquí este parámetro pues se parece o es igual al parámetro HIE como nos lo indica. Entonces, esta ok, esta ZI, pues cualquiera de estas dos las vamos a sustituir en esta parte para obtener el parámetro, ¿no? De esta manera obtengo la respuesta en frecuencia del capacitor de entrada, ¿no? Muy importante porque vamos a obtener porque son tres tipos de entrada, ¿no? Entonces esto podemos obtenerlo a través de este capacitor, ¿verdad? Y aquí tenemos la primera frecuencia. Ok. Continuemos con otro de los parámetros, que es el CS o de salida. Si se fijan, ahora tenemos el capacitor a la salida
y tenemos RL. Aquí podemos ver VO. En este caso tenemos una impedancia que llamamos RO. Esta impedancia pues es la impedancia reflejada, ¿no? Aunque también nosotros la podemos llamar como ZO, que es lo que tenemos más comúnmente hecho. Estos parámetros RO pues son parámetros que vienen normalmente del RE y vienen en el libro, ¿sí? Entonces para este caso prácticamente RO pues sería ZO, ¿no? ¿Cómo puedo yo en función de los parámetros H? Bueno, pues aquí volvemos a ver lo mismo, que tengo aquí yo una hipotética resistencia, ¿no? Que es RO, puede ser RO igual a ZO también, es lo mismo, ¿sí? Y a partir de aquí tengo este análisis, ¿no? Aquí está, aquí tengo 2pi RO más RL más CC, ¿no? Y entonces esta RL la conozco, esta la conozco también, este capacitor de acoplamiento, estos dos pi los conozco, desconozco esta y el único parámetro que no me dan es RO. ¿A qué vale RO? Pues bueno, RO lo que vale es igual a RO a RC entre R minúscula RO. Este parámetro de RO normalmente es una resistencia de muy alta impedancia y normalmente nosotros decimos que vale infinito, ¿no? Entonces nosotros podemos concluir que RO es igual a RC en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces ya aquí podemos sustituir y decir que RO es igual a RC. Bueno, esto es para parámetros RE, pero para parámetros H, ¿cómo le puedo hacer? Por parámetros H vamos a ver, borro. Entonces, para parámetros H pues, sigue siendo igual de sencillo y los únicos que nos dice es que esta Z, ¿sí? La vamos a sustituir aquí en esta parte y el valor de Z es igual a HOE a la menos 1, su valor inferior, entre RC. Como esta HOE, sus valores son aproximadamente del orden de micros, ¿verdad? Al hacerlo el inverso, se vuelven valores muy grandes. Entonces, un valor muy grande en paralelo con RC, normalmente también podemos decir que ZO es aproximadamente RC, ¿no? Entonces, aquí podemos colocarlo, ¿verdad? Si lo tenemos, pues lo colocamos y sacamos el paralelo de este circuito. Y una vez obtenido este paralelo, pues lo sumamos a RL y calcamos la frecuencia de corte del capacitor de salida, ¿no? O sea, es muy fácil, nada más teniendo los parámetros. Ok, vamos por el último capacitor. Y el último capacitor pues representa ahora sí la parte del capacitor del emisor y una impedancia reflejada RE. Aquí podemos ver que tenemos la resistencia del emisor y tenemos otra impedancia reflejada del circuito. Vamos a verlo a continuación. Ok, tenemos la resistencia que habíamos hablado, que es RE en este caso, aquí la tenemos. Y tenemos otra resistencia, que es la resistencia del circuito, ¿no? Que es, en este caso sería, permítanme borrarle, ¿sí? Que en este caso sería RB, RS, esta, ¿sí? Sería RS' entre beta más RE. Bueno, estos acuérdense que son para parámetros RE. Entonces, RE sería el paralelo de RS' entre beta más RE, ¿no? Donde R' es igual a RS o la RS de la fuente paralelo R1 entre paralelo de R2. Esto es para parámetros RE. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que no
no tenga ningún problema. Y si yo lo quiero sacar con ZE, ¿verdad? En parámetros H me dice que ZE es igual a R1 paralelo de R2 paralelo de RS más HIE entre 1 más HFE, que en muchos casos esto es beta, ¿no? Ustedes ya lo han visto, entonces nos faltaría aquí por conocer el parámetro de HIE, y una vez obtenido esta ZE, la ponemos en paralelo con RE, y el valor obtenido de RE minúscula lo calculamos, lo metemos en esta ecuación de 2pi RE por CE y calculamos la frecuencia de corte baja, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos que hice. A ver, vamos a ver. Entonces voy a borrar un poco para tener un poco más claro. Acuérdense, estas diapositivas de todos modos están en su carpeta de OneDriver, ¿sí? Para que lo tengan. Entonces, para que le echen un vistazo, también están ahí una parte de lo que estamos explicando, que prácticamente pues es lo del libro de Boyleston, ¿no? Ok. Voy a ver el problema. Y me dice en ejemplo 1, se tiene el siguiente amplificador. Vamos a utilizar un circuito de Bode, ¿verdad? Para calcular el diagrama. Y tengo aquí que R1, ¿verdad? Tengo BCC 12, RC 3.3, 300, RE. Aquí hay dos RE, por favor, vamos a utilizar nomás el de 330. RL10K, el capacitor CS, aquí son 33 nanofaradios, C son 33 micros y CC 33 nanos, ¿no? Entonces por aquí este C es el más alto y vamos a proceder. Bueno, lo primero vamos a ver el ejemplo con los parámetros H, ¿sí? En este caso necesitamos obtener esta expresión, ¿sí? Y nos piden 2pi RS Z1 por CS. RS lo conozco, RS vale 1K, RB1 vale 300K, RB2 vale 150K, y HIE, normalmente HIE, pues si ya hemos estado trabajando, vale entre 1200, 1011, a veces 800. Aquí le he colocado de manera hipotética 1175, ¿no? Aunque lo más correcto es que se busque en las hojas de datos, ¿sí? Entonces, lo primero que saco es ZI1 y ya puedo obtener ZI1, y aquí tengo CS. Aunque CS me dice que vale 33 nanos, aquí le puse 33 micros, me faltan dos ceros, ¿verdad? Tres ceros. Ya está. Entonces, la frecuencia de corte para el capacitor de entrada corresponde a 2.2K. Esto, acuérdense, esto es con parámetros H, para que no tengan ninguna confusión. Ahora los voy a hacer con los parámetros RE también, para que vean que también es sencillo. Aquí en los parámetros RE me piden más datos. Aquí me piden la beta, ¿sí? Aquí en este caso pongo una beta de 120, ¿sí? RE me la piden también porque tengo que calcular IE, ¿sí? Para calcular el parámetro RE. Entonces, aquí me piden, vámonos a ver, RIE, RI1, esta, ¿sí? Está entre el paralelo de RB1 más 1 por RB2 más 1 entre beta RE. De aquí conozco todos, menos RE. RE, ¿cuánto vale? Si nos vamos a la fórmula, vale 0.26 o 26 milivolts entre IE. ¿Cuánto vale IE? Pues IE, si saben, si ya lo hemos calculado varias veces, vale el voltaje que está en la base menos 0.7 entre RE.
¿Y cuánto vale el voltaje que hay en la base? Pues el voltaje en la base vale el divisor de voltaje, que en este caso sería RB2 entre RB1 más RB2 por VCC, que me da 4 volts. 4 menos 0.7 me da una corriente prácticamente de 10 miliamperes, y esto lo divido entre 0.2. Este 26 es fijo, ¿no? Ahí va fijo en la fórmula, ¿verdad? De los parámetros RE, y lo calculo 2.6, y pues aquí vamos a ver, lo metemos ya en la fórmula, y una vez obtengo R1S y lo sumo a un K, ¿no? Como pueden ver, tenemos una pequeña discrepancia, un poco muy grande, entre estos parámetros, los parámetros H y los parámetros R. A lo mejor probablemente esta discrepancia se pueda deber a que el parámetro H fue, pues, escogido aleatoriamente. Tenemos que buscar cuánto vale el parámetro H del BC547B. Ok, vamos al siguiente capacitor. El siguiente capacitor es el de salida. Aquí tenemos la resistencia de carga, o la resistencia del colector, que vale 3.3K. HOE es un valor como de 20 micros, ¿sí? Y acuérdense que esta es la conductancia, ¿no? Que es el inverso, ¿no? de la resistencia. La resistencia de carga es igual a 10K, y el capacitor en este caso es de 33 nanofaradios, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el circuito, a ver si para recordarlo, en este caso, RO, pues prácticamente tenía una impedancia muy alta, por lo que en ambos casos RO en este caso vale igual a RC, y ZO también puede valer RC, como lo habíamos visto. Entonces, si yo lo veo en este caso, aquí sí tengo HOE, entonces la estoy metiendo, y prácticamente me dice que ZO, o mi impedancia de salida, vale 3K. Aquí realmente RC vale 3.3K. Lo meto aquí a la impedancia, a la fórmula, ¿sí? A la fórmula que ustedes también la tienen acá. Acá está. Aquí está la fórmula, ¿sí? Entonces la meto a esa fórmula y me dice que la frecuencia de corte es igual a 368. En este caso, para el cálculo de con los parámetros RE me dice que RO es igual a infinito. Calculo el paralelo de esto es igual a RC, ¿sí? Entonces, aquí meto RC de manera directa y me da 362. Aquí, si se fijan, tanto en los parámetros H como en los parámetros RE, pues son muy, muy cercanos, ¿no? Acuérdense que este es el capacitor de salida, este es el capacitor de entrada, ¿sí? Para obtener la frecuencia de corte. Aquí estamos obteniendo tres frecuencias, ¿no? De 2.2 kHz, aquí la frecuencia de 3.68, ¿ok? Y ahora vamos a ver, en este caso, la frecuencia de corte de CE. En este caso, CE es de 633 micros, RE corresponde a 330, y tengo que calcular la resistencia, ¿no? En este caso, acuérdense que aquí siguen los parámetros H, entonces me voy con mi fórmula de los parámetros H, entonces me dice que sustituya ZE R1 paralelo de R2 más RS más HIE más 1 entre beta o HF, ZE, que sería el paralelo, ¿verdad? Entre esto, aquí déjenlo, a ver si me permite el lápiz. Sería mi impedancia que estoy calculando, que había dos, que sería la impedancia por parámetros H, y esta impedancia sería acá con los parámetros RE, ¿no? Entonces tenemos dos parámetros,
Vamos a calcularla y las dos se colocan en paralelo con RE, ¿sí? Y una vez obtenida esta RE minúscula, se calcula la frecuencia. Entonces vamos a ver. Entonces me dice que ZE, de acuerdo a la fórmula, es 1 entre RB1 más 1 entre R2 más 1 entre RS, esto a la menos 1, porque pues es el paralelo, más HIE, que es una resistencia, entre 1 más HFE o beta. Entonces obtengo ZE, en este caso, y voy a calcular el paralelo, 1ZE más 1 entre R, aquí me faltó a la menos 1, ¿verdad? Entonces aquí con ZE, RE de H, de parámetros H, me dice que la frecuencia de corte es igual a 284 Hz. Ahora vamos a verlo con los parámetros RE. En RE, si se fijan, aquí está, tengo que calcular la RS'. Si lo vemos aquí, aquí está la RS', que es el paralelo de RS entre R1 más R2, es lo que estoy calculando. El paralelo de RB1, RB2 y RS. Esta RS' va en esta parte, dividido entre beta, como lo vemos aquí en la fórmula, entre beta más RE. RE ya lo habíamos calculado de manera anterior. Y todo esto pues es paralelo, va a la menos 1. Y obtenemos RS. Esta resistencia pues la tenemos que colocar nuevamente en paralelo, ¿verdad? Con la resistencia RE, que la resistencia RE es la de 330 que tenemos originalmente. Y aquí obtenemos, una vez lo sustituimos, esta RE entre CE, y nos dice que la frecuencia de corte es equivalente a 473. Si se fijan, hemos obtenido tres frecuencias, una para el capacitor de entrada, otra para el capacitor de salida y otra para el capacitor intermedio o el capacitor en el emisor. ¿Cuál es la que gobierna? La que gobierna es la que tiene menor ancho de banda, que sería esta. Para este caso, para este circuito, si yo lo simulo, este circuito me dice que la frecuencia de corte baja estaría aproximadamente entre los 284 Hz. En este caso, bueno, vamos con parámetros E. Esta pues está muy alta, de todos modos, vamos cuál es la más baja. La más baja sería 360, ¿no? En este caso. Vemos que realmente nuestra frecuencia de corte estaría prácticamente entre los 280 o 362. Es cuestión de que lo simulemos, ¿no? Vamos a proceder de tarea. Ustedes van a simular el circuito y vamos a ver, ya si recuerdan, aquí les vamos a poner la fuente de alimentación y aquí a la salida, y lo vamos a hacer prácticamente con el barrido de ICD Suite, y vamos a barrer para ver el ancho de banda de esto, ¿no? Entonces espero que no tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda, me contactan, ya saben, por los medios, por el WhatsApp, por el Facebook, ¿verdad? Es importante que ya nos pongamos de acuerdo en hacer un grupo, no sé, desplazca mejor de Face o de WhatsApp, para estar comunicados, porque pues probablemente, y ya por ahí se ha dicho, las autoridades, el curso se termine en vía online, ¿no? Entonces es importante que estemos más comunicados para saber las fechas de los probables exámenes, para ver quiénes deben trabajos y tengamos una interacción mejor de este proceso, ¿no? Yo creo que si alguno de ustedes no tiene, o sabe de alguno de ustedes que no pueda acceder a los materiales, o que no pueda, no tenga internet en su casa, pues por favor hágamelo notificar con uno de sus compañeros, ¿no? Para ver qué acciones podemos
podemos tomar, aunque creo que la mayoría están en los diferentes grupos que tengo, o sea, no creo, hay algunos que no han entregado ninguna tareas, pero bueno, no nos perdamos en esto, lo importante es que está la mayoría. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que van a hacer ustedes es, van a hacer algo muy parecido aquí en el MatCat, por favor. Acuérdense, muy importante, chavos, o sea, muy importante, que el hecho de que yo suba ya las diapositivas no implica de que ustedes ya no tomen apuntes, ¿sí? Porque dicen, ah, acabo ya está la diapositiva. No, una parte muy importante en el aprendizaje es que todo esto ustedes lo pasen a mano, ¿sí? En su libreta, porque acuérdense que voy a hacer la revisión de libreta al final. Sí, entonces es importante como primer punto de aprendizaje, no es que lo vean como si fuera el cine esto, sino que ustedes lo apunten en su libreta, ¿no? Como si estuviéramos dando la clase, ¿no? Entonces, todo esto, pues, lo pueden sacar sus apuntes, digamos, resumirlo un poco más, las ecuaciones y tenerlas a la mano, ¿no? Otro punto importante es que quiero que esto también hagan los parámetros H y vayan viendo los parámetros RE, que al final de cuentas pues prácticamente es lo mismo. Entonces les voy a pedir que también este ejercicio que yo lo tengo aquí, ustedes lo hagan en el MatCat. Obviamente les voy a mandar esto, pero no se los voy a mandar en MatCat, se los voy a enviar en PDF para que ustedes lo desarrollen en el MatCat, ¿no? Para que tengamos algo que hacer. Lo siguiente es que ya con la simulación van a calcular el bode y van a ver qué es lo que les da en la frecuencia de corte. Acuérdense que estamos en la parte baja. Y la siguiente actividad es que ustedes en la página, ¿qué página es? Del Boilstar que tenemos, la 590, ustedes van a repetir el ejemplo del 9.11 con RO a 40 kHz y van a calcular la frecuencia de corte. Esta a media no la calculen, esta no. La frecuencia LS, la de salida, la de entrada y la del emisor, ¿no? Y después ustedes con los parámetros RE calculen este circuito, ¿verdad? Que tenemos aquí. Aquí nos piden que determinemos FL, FLS y FLE. L, acuérdense que significa low, porque por ahí se pueden encontrar la letra H y esa es high y esa es para la parte alta. Ahorita estamos en la parte. Entonces van a repetir el ejercicio del ejemplo 911, ese sería 1. Van a hacer el 14 sería 2, ¿verdad? Van a hacer el 15 sería 3 y van a hacer el 15 pero con parámetros H, ¿no? Entonces esos son los ejercicios que vamos a hacer. Lo van a entregar para la próxima semana, para el día 29 y con esto empezamos. Los parámetros H. Por ahí queda pendiente alguna evaluación. Entonces me voy a poner de acuerdo, voy a estar revisando esta semana ya sus trabajos que me han entregado y por eso es importante que ustedes me entreguen sus evidencias para los que están pendientes, puesto que vamos a hacer ya aquí un corte porque ya vamos a empezar la unidad 3, ¿verdad? A partir de, bueno, desde el día 20 ya empezamos con el video anterior. Y por ahí les comentaba a sus compañeros que los que hayan reprobado la unidad 1 o 2, pues empezar a hacer, proponer una fecha de exámenes para la regularización. Y bueno, y en caso de que por ahí salgan mal en esas regularizaciones, pues irnos hasta la semana 17, ¿no? Pero bueno, el chiste ahorita es que cumplan con las tareas y ver en qué podemos ver los que tienen trabajos pendientes, pues que me los entreguen, ¿no? Les voy a mandar todo por escrito y pues nos estamos viendo. Por favor, les encargo mucho de que alguien de ustedes, no sé si el jefe de grupo o alguna otra persona, pueda hacer la lista de
el WhatsApp o la lista de Facebook. Ya por ahí ya tienen mi Face, ¿verdad? Tienen el WhatsApp, entonces es importante que lo hagamos. Bueno, me despido y cualquier duda y pregunta, ya saben que pueden preguntar en el horario de clases y si no, pues también después. Normalmente les contesto un poco desfasado, una media hora, o si estoy ahí en el momento, porque no, normalmente no traigo el celular en la mano, ¿no? Bueno, me despido y que estén muy bien. Hasta luego.